Perfecto, perfecto. Ok, nos quedamos que tenemos que señalar un domicilio. Ahorita lo vamos a hacer así y después vamos a ir viendo, comparándolo con los requisitos de la ley de amparo. Señalo como domicilio para ver y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. El ubicado en la calle de Prado Sur número tal, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía de Miguel Hidalgo, código postal 11,000 en esta Ciudad de México, ¿no? Después, también tenemos que solicitar, señalar autorizados, ¿no? De estos autorizados, tenemos que señalar en términos del artículo 12 y el artículo 24. Con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, autorizo en términos amplios y con todas las facultades de dicho precepto, incluyendo reproducir las constancias, anexos y demás que obran en el expediente por medio de escáner, cámara fotográfica o cualquier medio idóneo a los licenciados en Derecho, tales, con cédulas profesionales tales, todas expedidas por la Dirección General de Profesiones. Aquí es importante porque el artículo, los artículos 12 y los artículos eh, 24 establecen dos tipos de autorizaciones. Establecen una autorización amplia y una autorización restringida. La autorización amplia es la autorización que que se concede a los abogados y a la autorización restringida es la que se concede a cualquier persona con capacidad legal. Les voy a compartir el artículo. A ver, ¿quién lee el artículo 12, párrafo primero de la Sí, ley de amparo? artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará Ajá, facultada para sí. interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades a un tercero. Ajá, síguele. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Ok, entonces tenemos que aquí el artículo 12 de aquí hasta acá, es una autorización amplia para interponer recursos, ofrecer, rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias y realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante en materia civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón administrativa y penal, deberán ser abogados o licenciados en Derecho. ¿Cuáles no? En materia familiar, ¿no? En materia laboral, tratándose del trabajador, ¿no? En esos casos, no es necesario que sea licenciado en Derecho o abogado, ¿no? También hay otro artículo que es importante porque a mí ya me lo aplicaron el artículo 24, me dijeron, es que no lo autorizaste en términos del 24. Oiga, pero es que el artículo 12 claramente establece, no lo autorizaste en términos del 24. Es que no les pasa lo mismo. A ver, ¿qué establece el artículo 24? El segundo párrafo. ¿El quejoso y el tercer interesado?
¿Sí? Podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones, aun las de carácter personal, e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta ley. Ok. Entonces, eh, entonces tenemos que tenemos aquí en nuestra demanda, tenemos en nuestra demanda los autorizados en términos del 1224 en términos amplios, y tenemos a los autorizados en términos restringidos, ¿no? En términos restringidos, con fundamento en los artículos 12-24 de la Ley de Amparo, autorizo para ir y recibir todo tipo de notificaciones, aun las personales, documentos, oficios, e imponerse del expediente a los C tales. ¿Sale? Luego, después, ¿se acuerdan que les había dicho que había una autorización para revisar el expediente electrónico? Tienen que señalar en el expediente electrónico, tienen que señalar el nombre del autorizado y su número de usuario o su nombre de usuario, ¿no? Esto es con base, les había dicho, con base en el artículo 26, fracción cuarta, 30 y los diversos artículos 6, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12-2020. ¿Se acuerdan que les había dicho? Las notificaciones electrónicas están en el 26, fracción cuarta, en el 30 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo 12-2020. Y tenemos que señalar, autorizo para que me sean hechas las notificaciones vía electrónica, así como nos autorice para acceder, consultar, revisar y promover en el expediente electrónico por medio de los usuarios tales. No sé, por ejemplo, ya les había dicho, ¿no? Daniel VMZ, ¿no? Supuestamente. Del licenciado Daniel Vázquez Millán, ¿no? Es lo único que tienen que poner. Y no sé, tutti, tutti frutti del licenciado Gorolas, ¿no? Entonces, es lo único que tienen que poner. Es lo único. Nada más el nombre del autorizado y el número el usuario. ¿En dónde van a encontrar el usuario? ¿Saben dónde? O les digo, ¿saben? No, ¿No? no, Bueno, no entonces sé, profe. lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En ese portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, lo voy a acercar. Van a darle clic aquí en el portal de servicios en línea y entonces aquí van a crear su usuario. Tienen que tener dos herramientas
para poder intervenir de manera electrónica. Tienen que tener su usuario y tienen que tener su FIREL. Entonces, aquí, vean aquí, solicitar su FIREL. Aquí tienen que solicitar su FIREL. ¿Ya vieron? Miren, le aplican, ¿sí se ve? Sí, Y ya, o sea, aquí solicitan su FIREL y hacen sus trámites. Su trámite, ponen su correo electrónico, su conformación, verificar y siguen los pasos y crean su FIREL. Tienen que sacar una cita e ir a un establecimiento del Poder Judicial para que les tramiten su FIREL. Porque, es decir, su firma electrónica, si no, no van a poder intervenir electrónicamente. Y es muy cómodo hacerlo, ¿no? Y luego, de acá, ingresar al portal. Aquí, miren, aquí, dice aquí, registrar usuario. Y entonces, registran su usuario, su nombre, su primer apellido, su segundo, su usuario, su CUR, correo electrónico, contraseña y si tienen o no firma electrónica. No necesariamente tienen que tener firma electrónica para tener usuario, ¿no? Entonces, ahí sacan su usuario, ¿sale? Ya no tienen pretexto. Tú das, Maestro, mande. también con la e-firma del SAT, uno puede accesar al Poder Judicial, ¿no? Vía electrónica, ¿es Claro, correcto? claro. Ah, Pueden actuar con la e-firma, pueden actuar con la FEGEM o cualquier otra firma que de algún estado en donde haya ah, convenio. ¿Qué pasó, Alberto? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Mande. En el caso de que estaba haciendo lo de la demanda a las autorizaciones, Sí, eh, no sé si es conveniente, normalmente nosotros por práctica lo hacemos, ponemos el registro, este registro del Tribunal del Poder Judicial Federal que le llaman el registro único de los tribunales federales, si no mal recuerdo. El sí, tema es que muchas veces nos ha tocado y obviamente para evitar ponernos creativos ahí, que si sí, que si no, que si la ley no lo prevé y no sé qué tanto, quienes ya lo tenemos, pues lo ponemos directamente. Pero no sé si le ha tocado a usted que le hayan revocado solamente por no tener ese registro. Al final del día es algo administrativo, pero al final del día la ley de amparo no lo exige. Entonces no sé si le ha tocado una parte de algún abogado que haya dicho, no, no tengo por qué tener ese registro, bla, 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 pero normalmente pues todo ya lo agregamos para evitarnos ahí conflictos. claro. Sí, hay un acuerdo y es un trámite muy sencillo que se puede hacer en cualquier tribunal, en cualquier juzgado. Eh, Lo que me ha pasado dos. Una, que no ponemos el número de registro y ellos automáticamente buscan el número de registro y nos tienen por autorizados. La otra, ponemos el registro e incluso acompañamos una copia de la constancia cuando nos dieron de alta en el registro, ¿no? Es el registro único de profesionales del derecho, ¿no? Entonces, lo recomendable es que lo saquen, ¿no? Lo recomendable es que lo saquen, por eso ahí hablaba de el artículo 12 habla de la materia civil, de la materia mercantil, de la materia laboral por parte del patrón, de la materia penal, ¿no? Pero el acuerdo no distingue, y incluso me ha tocado que en materia familiar, en materia laboral por parte del trabajador, exigen el registro único, porque sin ese registro único no les permiten intervenir, ¿no? Entonces, sí, sí me ha tocado el registro único de profesionales del derecho. Es lo mejor que lo tengan. A ver, vamos a sacar el buen comentario. Vamos Muchas a hacer gracias. el acuerdo.
del Registro Único de Profesionales del Derecho. Consejo de la Judicatura Federal. Este registro, este acuerdo establece miren, es un registro ya viejo. Incluso, aquí está, miren. A ver, ¿quién lee el rubro? Si quiere lo leo por preguntón. Sí, venga. Acuerdo General 24-2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Ley Oficial Ajá. de la Federación 2005. 18 de julio de 2005. 2005. En este acuerdo se establece el procedimiento que deben de seguir los abogados que no están registrados en este registro, ¿no? Entonces, tienen que hacer este trámite para que les den su número y ya con eso pueden señalar, tengo mi cédula profesional número tal y cuento con registro único tal, ¿no? Pueden exhibir su constancia o nada más exhibir su número. Cualquiera de los dos es suficiente, ¿no? Pero sí tienen que hacer su registro, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ok. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ya vamos a presentar nuestra demanda de amparo con fundamento en el artículo 170, fracción primera. ¿Se acuerdan que el 170 era el artículo que establecía la procedencia, los casos de procedencia del amparo directo, de la ley de amparo? Presento demanda de amparo directo en contra de la sentencia. Aquí vamos a ver de qué fecha es nuestra sentencia y que dictó aquí era la segunda sala. Vamos a ver qué toca era, misma que nos fue notificada. Vamos a ver cuándo nos fue notificada y que surgió los efectos el tal. Ahora, vamos a ver nuestro caso práctico y nuestro caso práctico es aquí está. Aquí está nuestro caso práctico. Entonces, en nuestro caso práctico, vamos a ver de cuándo es nuestra sentencia. ¿Qué no dice, maestro? ¿No dice? No, dice el 7 de junio del 24, el juez civil, mediante sentencia, absolvió a Lupita, Ajá. ¿no? Y bueno, y declaró fundada la excepción de prescripción porque el licenciado Juventino presentó su demanda después de 2 años. Luego, el licenciado Juventino interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia y la sala confirmó bajo el argumento de que la acción de pago de honorarios estaba prescrita. Pero Bueno, no dice. vamos a ponerle que si fue el 7 de junio, vamos a ponerle que nuestra sentencia, que nuestra sentencia, permítanme. Vamos a ponerle que nuestra sentencia es vamos a ponerle, no sé, que es del 1 de julio, ¿no? 1 de julio de 2024
y que dictó la segunda sala del Poder Judicial de de la Ciudad de México. Vamos a ponerle el TOCA civil. El TOCA tampoco tiene, pues vamos a ponerle un TOCA. Vamos a ponerle un TOCA. A ver. Vamos a ponerle un TOCA, no sé, 23, diagonal, 2024, diagonal 2, ¿no? Misma que nos fue notificada, si es del 1 de julio, pues nos fue notificada el 2 de julio, que fue martes de julio de 2024 por medio de boletín judicial, y que surtió efectos el 3 del mismo mes y año, ¿no? Porque en el boletín judicial sale publicado, al día siguiente surte efectos, ¿no? Y hasta el día siguiente, un día sale publicado, al día siguiente surte efectos y al día siguiente empieza a contar el plazo, ¿sale? Ahora, yo le pongo siempre que los plazos, cuento el plazo porque a veces se les va, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles fueron inhábiles. El primero por ser sábados y domingos, el primero, vamos a suponer que la vamos a presentar hoy, 9 de julio, ¿no? Entonces, fueron inhábiles el 6 y el 7. Fueron inhábiles en el mes de julio los días 6 y 7 por ser sábados y domingos, ¿no? Y aquí le vamos a poner de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si fueron... Profesor, ¿me Mande. puede subir un poquito, por favor? ¿A qué? ¿A qué? Ahí en escrito, quiero ver un poquito arribita, nada más, ya no alcancé a tomarle foto. ¿A qué? Un poquito. Donde habla sobre la sala ante la que se presenta y, ajá, nada más ahí me faltó un dato, por favor. Sí. Listo, gracias. Bueno, esta demanda es presentada en tiempo porque para el cómputo del plazo de su presentación debe excluirse los días inhábiles que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, y cuando la autoridad responsable suspenda sus actividades, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia PJ 4-2022. La PJ 4-2022 señala que demanda de amparo directo para el cómputo del plazo de su presentación debe excluirse los días inhábiles que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo y aquellos en que la autoridad responsable suspenda actividades, aun cuando estén contemplados como hábiles por la referida legislación, sin que ello implique descontar los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito suspenda labores por suspensiones por situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, señalamos que fueron... Mande. Nada más así como para que nos quede claro. Un ejemplo, ahorita que estamos haciendo el cómputo y que si se tratara de un amparo directo que respecto laboral de que se está llevando el asunto en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Ajá. el último día de labores para ellos es el día 12 porque se van a vacaciones. Sí. Luego, entonces, si tratándose de amparo directo, porque se va a presentar ante la autoridad responsable, entonces, y ahorita, en ese ejemplo, suponiendo que estamos contando así, Sí. no cuento las vacaciones, entonces se me amplía mucho el Claro, término. claro. Ok, ya. Claro, Ahora sí me acordé. no se cuenta los periodos vacacionales. Hay otra jurisprudencia
también que señala que cuando trata de amparo directo no se cuenta el periodo vacacional por una razón muy sencilla, porque no tienes acceso al expediente y no puedes defenderte. Por eso no te corre el plazo. No así con amparo indirecto. No, en amparo indirecto no, en amparo directo, hay una tesis también en amparo indirecto, porque también pasa lo mismo. Si no tienes acceso al expediente, la razón es muy sencilla. No tienes acceso al expediente, no puedes preparar tu defensa. Esa es la razón, Pero, tanto indirecto como directo. Porque acuérdate que también el indirecto también procede con tractos jurisdiccionales. ajá, pero por ejemplo, volvemos, en directo va y se presenta ante la autoridad responsable, o Sí, sea, yo ante la sala del sí, Tribunal Federal de Conciencia, sí. pero en indirecto tengo que ir directamente A la, ante a la el oficina de correspondencia común. ajá, mi pregunta es, ¿tú te arriesgarías No, yo no. no, verdad? No, yo no. Ok. Hay una jurisprudencia que dice que también en amparo indirecto, que tratándose de vacaciones de la autoridad responsable, no corren los plazos. ¿Por qué? Por la misma razón que les digo, porque no tienes acceso al expediente y no puedes preparar debidamente tu defensa. Es decir, no tienes los 15 días completos, ¿no? Pero yo no me arriesgaría si ya tengo la demanda. Lo más fácil es presentarla y después, todos esos días que me sobran, cuando regresen, lo amplío y ya, Ah, ¿no? sí, ok, Más sí, fácil. entendido. Profe, Gracias, ¿se podría decir Mande. conceptualmente que eso que está diciendo aplica porque entraríamos en un estado de indefensión en Claro, caso de las vacaciones? claro. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Aunque estén de vacaciones, presenten su demanda en caso de amparo indirecto y después de que regresen de vacaciones, vamos a suponer que fueron 5 días de vacaciones, 5 días que no contaron. Van a tener 5 días para ampliarla en términos del 111. Lo vamos a ver en un rato, ¿no? Ahora, tengan mucho cuidado porque también hay un problema. También ya lo vi, ya me llegó un asunto así que casi lo pierden. En algunas ocasiones hay periodos vacacionales, pero dejan guardias. Las autoridades dejan guardias. Entonces, me pasó en un asunto que me trajeron ya prácticamente muerto y afortunadamente lo revivimos, que dice, me llegó y ellos utilizaron el criterio genérico de que en vacaciones no corren los plazos porque no tiene acceso al expediente, pero había unas guardias. Entonces sí tenían la posibilidad de haber presentado la demanda de amparo dentro del plazo de 15 días y no la presentó. ¿Qué pasó, José Morales? Sí, profe, en este caso, bueno, antes de que comentara lo de las guardias, yo estaba preguntándome si Sí, se puede meter una especie de escrito preguntando si va a haber algún periodo vacacional, etcétera, y si claro, va a haber periódico vacacional con guardias, así como para decir, oye, aclárame tus días así es, inhábiles o de vacaciones, así y si es, vas a tener vacaciones con guardia para así que yo es. sepa qué días voy a descontar, Ahora, etcétera. si es un amparo muy relevante, de mucho dinero, muy relevante, muy delicado, hay que ir con notario, y ir a la oficialía y que le nieguen de que no hay guardia y que no hay, que está cerrado, ¿no? Si es muy relevante, ¿no? Entonces, fueron hábiles en julio el 6, fueron hábiles el 6, el 7, en términos del 19 y del 143. Ya no voy a detener tanto en esto porque estos artículos establecen cuáles son los días inhábiles y los inhábiles. Esto ya es un poco intrascendente. Prefiero ya irle avanzando para entrar a los conceptos de violación. Entonces, de acuerdo con lo anterior, el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo comenzó, a ver, si me notificaron por boletín el 2, que fue el lunes, me surtió efectos el 3, que fue miércoles,
Entonces, mi primer día es el 4, 5, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es el 24. Entonces, el plazo de 15 días comenzó el 4 de julio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y fenece el 24 de julio Hay unos que hacen hasta un cuadrito, ¿no? Un calendario, ¿no? También es importante. Bueno, entonces... Tengan mucho cuidado porque el artículo 19 de la ley de amparo dice algunos días inhábiles. El artículo 143 de la ley orgánica señala otros días inhábiles y no vayan a caer en la trampa. Miren lo que hay aquí. En el Consejo de la Judicatura, inhábiles, Consejo de la Judicatura Federal. Miren, aquí en la página del Consejo de la Judicatura Federal hay un calendario. Y entonces, por ejemplo, habla del martes 16 al miércoles 31. Periodo vacacional de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 4. Artículo 75. El Consejo de la Judicatura Federal tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último hábil de la primera quincena de julio. Y el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena de diciembre. ¿No? Entonces, ¿para quién son estas vacaciones? Para transparencia, profe, solicitud de información de transparencia. Artículo 75. Periodo vacacional de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 75 señala, el Consejo de la Judicatura tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día de enero y terminará el último hábil de la primera quincena de julio. Entonces, del 16 de julio al 31 de julio es un periodo vacacional porque el segundo periodo de sesiones comienza en agosto. ¿Pero de quién? El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. No se vayan con la finta, ¿eh? Que aquí, no, mira, del 16 al 31 hay periodo vacacional y no corren términos. Es para el Consejo de la Judicatura. ¿Sale? Entonces tengan cuidado porque ya me tocó también ya me tocó ese caso, ¿no? Los juzgados de distrito no se van de vacaciones, ¿eh? Los juzgados de distrito se van por mesas, ¿no? Se van por mesas. Algunos tribunales colegiados sí se van, pero quedan unos de turno, ¿no? Para cosas urgentes. Entonces, cuidado con este calendario porque no solo es con base en el 19 de la Ley de Amparo y con base en el 143 de la Ley Orgánica, sino también habla de la Ley Federal del Trabajo, habla de la circular
y luego uno trata de buscar la circular y nunca la encuentra, ¿no? Técnicamente tendría que estar publicada. Entonces yo no me confiaría a que diga aquí la circular y que diga otra cosa, ¿no? Profesor, pero ahí está el artículo 139 del poder, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ajá, Menciona ahí los dos periodos de acuerdo al artículo, bueno, dice, las y los servidores públicos y personas empleadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal disfrutarán de 2 periodos de vacaciones claro. entre los periodos de sesiones a que se refiere el artículo 3 y 75 de De la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. La ley orgánica distingue entre la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los jueces de distrito. Miren, vean, no se vayan con la finta porque eso es delicadísimo, miren. Miren. Porque ustedes dicen, ah, no, pues es que la Suprema Corte de Justicia, no, la Suprema Corte de Justicia no es el Poder Judicial Federal. Adelante. Maestro, y tengo otra duda. Bueno, la verdad, Mande, es, la ley de amparo diga notificaron antes? mande. 4 horas. No lo sé, desconozco, no he checado. Pero ¿Cuál? en el último día, el día 15 del plazo, sucede como en el Estado de México. Por ejemplo, si yo tengo tengo que contestar una vista, algo así de término, un ejemplo, hoy, se vencía hoy, pero hay una circular que dice que como cierran los juzgados 3:30 y de partes de regional a las 7, yo puedo presentar mi escrito de término Al día siguiente a las 9 de la mañana. el día lunes, Sí. 8:30. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ajá, sí, hay una jurisprudencia que señala que los plazos son completos de 24 horas y cuando por cuestiones administrativas o legales el último plazo no sea de 24 horas, por ejemplo, que la oficialidad de parte cierre, eso pasa en los estados, ¿eh? En algunos estados cierran a las 4 y ya no hay nada. Entonces, se puede presentar al día hábil siguiente, a las 9 de la mañana. Pero yo preferiría mejor tener mi firma electrónica y presentarlo vía electrónica, porque ya me tocó un asunto y está en queja, todavía no se resuelve. El contrario hizo eso, dijo, tengo mi término de 24 horas, el último día, pero tenía firma electrónica. Entonces yo presenté un recurso de queja en contra de la admisión por considerarlo extemporáneo, bajo el argumento de que si tenía firma electrónica, tenía la posibilidad, es decir, tenía el plazo completo de 24 horas para haber presentado su demanda. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado, yo preferiría tener mi firma electrónica. ¿Sale? Ok, les decía, miren, no, ¿por qué no aplica a los demás? Porque en términos del artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los órganos del Poder Judicial de la Federación son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los jueces de distrito y el Consejo. Los tribunales de las entidades federativas que auxilien a la justicia federal. Entonces, ¿Puede mostrarlo en pantalla, por favor, lo que acaba de leer? ¿cuál? ¿A la ley orgánica? Lo que nos acaba de leer. No se compartió. No. A ver, estaba en negra. permítanme, ahí voy. Ahí está, miren. Es el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Señala, los órganos del Poder Judicial de la Federación son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación,
los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura de la Federal y los tribunales que auxilian a la justicia federal en materia de amparo, ¿no? Entonces, esos artículos que yo les decía hablan de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. No hablan de los tribunales colegiados y no hablan tampoco de los juzgados de distrito. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Aquí hay que pecar de precavido, ¿no? Es delicadísimo esto, ¿no? Bueno, entonces le seguimos. Quiero irme más rápido para llegar a la carne de esto, ¿no? Ahora, pero tampoco quiero no nada más quiero enseñarles los conceptos de violación. Entonces, de ahí viene el nombre y domicilio del tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado? ¿Quién habíamos dicho? La señora Guadalupe, ¿no? Ajá, habíamos dicho que en términos del artículo quinto de la ley de amparo, el tercero interesado, tratándose de un juicio, es la contraparte, ¿no? Entonces es la señora Guadalupe, ¿qué? Salinas. Guadalupe Salinas. Con domicilio en tal, despacho tal, alcaldía tal, en la Ciudad de México. Nombre y domicilio del tercero interesado. ¿De dónde van a sacar el domicilio? La demanda, ¿no? Del expediente, claro. A veces de la demanda, pero a veces cambian el domicilio, ¿no? Tengan cuidado si cambiaron su domicilio, ¿no? Bueno, vamos a la ley de amparo. Vamos a la ley de amparo. Y vámonos al artículo 175. A ver, ¿quién lee el artículo 175 de la ley de amparo? La demanda de amparo, perdón, artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito. Ajá. Se expresarán, 1, el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Hasta ahí. Ya pusimos el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Ya vimos que se puede promover por sí o por un tercero, y ese tercero puede ser un representante legal, puede ser un representante voluntario como un apoderado o un mandatario, o puede ser cualquier persona autorizada por la ley, ¿no? Luego, 2, el nombre y domicilio del tercero interesado. el nombre y domicilio del tercero interesado. ¿Sale? Luego, 3. 3, la autoridad responsable. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora nos regresamos a nuestro escrito. Ahora, ¿quién será la autoridad responsable en el juicio de amparo directo? La sala. Sí, La sala. sí, La sala segunda de lo familiar. Perdón, de lo civil. así es. Así es. ¿Cómo sabemos cuál es la autoridad responsable? ¿De dónde lo deducimos? Pues es que se está recurriendo el fallo de la sala que confirmó lo que dijo el juez de primera instancia. Entonces, pues ella es la autoridad responsable. Porque también sería ese el acto reclamado, ¿no? Efectivamente, para determinar
quién es la autoridad responsable, simplemente tenemos que acudir a cuál es el acto reclamado. Ujú. ¿Sale? ¿Quién emitió el acto reclamado? Ok, entonces, aquí sería la segunda, autoridades responsables y actos reclamados. La segunda Sala Civil del Poder Judicial de la Federación que dictó la sentencia que resolvió el juicio en lo principal habíamos dicho que nuestra sentencia era, acá está, habíamos dicho que nuestra sentencia, la segunda sala del Poder Judicial de la Federación que dictó la sentencia de 1 de julio de 2024, dentro del TOCA 23-2024, diagonal 2, misma que nos fue notificada el 2 de julio de 2024 y que surtió sus efectos el 3 del mismo mes y año, en donde se confirma la sentencia definitiva dictada el 7 de junio de 2024. Vamos a ponerle cualquier juez, ¿no? Juez 42º de proceso escrito de la Ciudad de México en los autos del juicio ordinario civil, seguido por Juventino Sánchez, Sí. en contra de Guadalupe Salinas. Expediente, vamos a ponerle cualquier número, 123, diagonal 2019, ¿no? Se condena la parte demandada, más bien se confirma y se absuelve, ¿no? ¿Se acuerdan que las absolvieron, no? Así es. Se absuelve la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas. Remítase al juez del conocimiento y notifíquese, ¿no? Entonces aquí ya está. Profe, Aquí ¿puedes subir está. tantito su pantalla? ¿Aquí? ¿O qué hago? Perfecto, ya quedó, gracias. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿cómo determinamos quién es la autoridad responsable? Pues por medio del acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? ¿Sí? Ok. No vayan a cometer el error. En materia, esa es una demanda de amparo directo en contra de normas generales. En el amparo directo en contra de normas generales, la ley no es acto reclamado. La norma no es acto reclamado. ¿Sí? No es acto reclamado. Acuérdense cuáles son los actos reclamados en el amparo directo. 1, la sentencia. 2, el laudo. 3, la resolución que pone fin al juicio. Y dentro de eso, ya sea que la violación se haya cometido en la sentencia, en el laudo o en la resolución que pone fin al juicio o dentro del procedimiento, que son las leyes del procedimiento, ¿se acuerda? Eso lo vamos a ver ahorita que desarrollemos los conceptos de violación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno. Entonces, a ver, síganle, 175, fracción cuarta.
El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerada de la sentencia. Considerativa de la sentencia, Ujú. ¿no? Quinto, Quinto, la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. sexto, Los preceptos que, conforme a la fracción 1 del artículo 1 de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y séptimo, los conceptos de violación. vuelve a repetir por favor el cuarto. Sí. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello no será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. Ok, hasta ahí. Vámonos a nuestra demanda. Vámonos a nuestra demanda. Entonces, permítame un segundito. Un segundito. Entonces, las autoridades responsables, los actos reclamados, los preceptos constitucionales y a ver. Y ya vamos a entrar a la carnita. Ahora sí vamos a entrar ya a la carne. Ok. Los preceptos constitucionales violados. La autoridad responsable violó los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Específicamente estos artículos son artículos de acceso a la justicia, artículos de debido proceso. A ver, abogados, ¿qué artículo le agregarían atendiendo al caso concreto? ¿Qué le están afectando al quejoso? ¿Qué le están afectando al licenciado Juventino? Al impedirle obtener el pago de sus honorarios. Sería el artículo 5, ¿no? Es el de la ley. Ujú. ¿No? El de la Constitución. Efectivamente, el artículo 5. ¿Qué otro? ¿Qué le están afectando? Su propiedad, ¿no? Porque la propiedad no solo son bienes inmuebles, sino también son bienes muebles. Y dentro de los bienes muebles está el dinero. Entonces también ¿cuál? 27. No, 27. 27. Ahora, vámonos al artículo 5 de la Constitución. ¿Quién lo tiene? Yo, profe. Aquí yo... A ver. Adelante, compañero. A ver, ¿qué establece el artículo 5?
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Sí. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Ah, a ver, otra vez. El de nadie puede o todo. Sí, ese. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Y aquí lo están privando de su trabajo por medio de qué. El producto de su trabajo por medio de qué. Transcurso del tiempo. Por el transcurso del tiempo y por medio de qué. Resolución judicial. ¿Un acto qué? Judicial. ¿Un acto Un qué? acto inconstitucional. Legislativo. Legislativo. Ok. Otra vez, artículo 5. ¿Todo? Nada más desde el que nadie puede ser privado. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Síguele. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Oigan, no me están obligando la ley a prestar servicios sin retribución. Eso es lo que está realmente logrando, generando, ¿no? Síguele. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto de las fracciones 1 y 2 del artículo 123. Ok. El que más me interesa es el que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por medio de resolución judicial. Si bien aquí me dio una resolución judicial, pero realmente está siendo privado del producto de su trabajo no por la resolución judicial en sí, sino está siendo privado del producto del trabajo por el transcurso del tiempo previsto en la ley. ¿Sí? Atendiendo a la norma. Así es. Ok. Profe, Mande. ahí también no aplica la de que a todos los que se nos aplica la ley tiene que ser general. Es decir, tenemos la Ley Federal de Trabajo y el artículo 5, y en este sería un caso especial aplicado por el transcurso del tiempo. Es que el artículo 5 no solo se refiere a la Ley Federal del Trabajo. O ver, no te entendí, a ver, a lo mejor, a ver, Sí, sí, sí. vuélvemelo a ver. Sí, básicamente que, por ejemplo, en materia retributiva es general y nadie puede ser juzgado por leyes especiales aplicables al caso. Todos tienen que ser juzgados Ah, por claro, por el leyes artículo generales. 13. Entonces, ahí le están aplicando una ley particular, que es la sentencia y la del lapso, a una norma general, ¿no? Que es la justa retribución que todos merecen por su trabajo. O no sé si lo estoy enfocando mal. Sí, a ver, efectivamente, el artículo 5 es efectos generales, ¿no? Tiene efectos generales y a nadie, dice nadie, nadie es nadie. Abogados, asalariados, cualquiera, nadie es nadie. A ver, léete otra vez esa parte, Maribel. Maribel, léete esa otra vez esa parte del artículo 5. ¿Mandé? Léete otra vez, por favor, la del artículo 5, ese cachito. Nadie puede ser privado. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Ahí está. ¿Sí? Nadie, nadie es nadie. Ahora,
¿Qué conceptos de violación vamos a hacer valer en el amparo directo? Antes de empezar a desarrollarlos, les quiero decir que vamos a hacer conceptos de violación legislativos, conceptos de violación sustantivos, conceptos de violación procedimentales o formales. ¿Cuáles son cada cual? Vamos a leer nuevamente la ley de amparo para que vean cuáles son cada cual. A ver, artículo 170, ¿quién lo lee? Contra sentencias definitivas, laudos y A ver, resoluciones. otra vez, artículo 170. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Hasta ahí, Ya hasta ahí, sea- hasta ahí. Esto es lo importante. Venga. Síguele. Ya sea que la violación se cometa en ellos. Ahí hasta ahí. Ya sea que la violación se cometa en ellos, es decir, se cometa en la sentencia. Entonces, ahí es una violación sustantiva. Porque en el laudo, en la sentencia, resolvió el asunto. Y puede haber dos tipos de violaciones que se cometen en la sentencia. Una violación sustantiva o una violación a normas procesales. Una no violación sustantiva o una procesal. Entonces, puede haber un concepto de violación sustantivo y puede haber un concepto de violación procesal. ¿Sí? Síguele. O que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Entonces, puede haber uno, ya sea que la violación se comete en la sentencia, es decir, una violación a un derecho, a una norma sustantiva, o una violación a una norma procesal, es decir, un concepto sustantivo o un concepto procesal, o cometida durante el procedimiento, un concepto de violación procedimental, de las violaciones a las leyes del procedimiento que vimos, ¿no? Que eran violaciones que se daban durante las fases, ¿no? Ahora, después, también, entonces, habrá el legislativo. Artículo 175, fracción cuarta, segundo párrafo. ¿Qué dice? Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresarán, en el párrafo cuarto dice el acto reclamado, cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional. La norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la Hasta ahí. sentencia. Entonces, tenemos los diferentes tipos de conceptos de violación. Tenemos conceptos de violación legislativos en términos de ¿qué artículo? 146. El 170, ¿no? Habíamos dicho. No, los legislativos, 176, perdón. Fracción cuarta, párrafo segundo, ¿no? 175. 175, ¿no?
75 entonces. 5, perdón, 175. Sí, el 176 es que se presenta ante la autoridad responsable, ¿no? Ok, ley de amparo. Entonces, los legislativos están previstos en el 175, fracción cuarto, párrafo segundo de la ley de amparo. Los sustantivos están previstos ¿en dónde? 170, fracción primera de la ley de amparo. Los procesales ¿en dónde están previstos? Igual, 170. 170. Y los procedimentales, igual. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces, podemos hacer valer conceptos de violación legislativos en contra de una norma general, podemos hacer valer conceptos sustantivos, es decir, una inexacta aplicación, una falta de aplicación de un artículo sustantivo para resolver la controversia. Podemos hacer valer conceptos de violación procesales, por ejemplo, violación al principio de congruencia, al de exhaustividad, ¿no? Al de imparcialidad, etcétera, etcétera. Y podemos hacer procedimentales, que son a las leyes, violaciones a las leyes del procedimiento, ¿no? Que me desecharon una prueba, desecharon un incidente, me declararon infundado un recurso intermedio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no se les olvide que en amparo directo podemos hacer valer este tipo de conceptos de violación, ¿sí? Bueno. Tienen que hacer buena promoción a este curso con sus demandas. Sí, maestro, claro que sí. Ahora, vamos a empezar por el legislativo. Vamos a regresar ¿cuál fue el problema? ¿Se acuerdan del problema? ¿Por qué fue el problema? O sea, ¿por qué perdió don Juventino? Se crearon Sí, procedimientos de Por prescripción. el lapso de tiempo. Por el Por el tema de lapso la de tiempo establecido prescripción. en el 1161 del Código Civil. ¿Qué establece el 1161, fracción primera del Código Civil? Bueno, yo creo que ese es importante, sí hay que pasarlo, ¿no? Sí hay que ponerlo, ¿no? Ajá. Sí, pues es la base. ¿Qué establece? Sí, claro, es la base de nuestra demanda, Aquí ¿no? está, maestro. ¿Qué establece? Es artículo 1161. Prescribe en 2 años, fracción 1, los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha en que se dejaron de prestarse los servicios. Ok, a ver, lo voy a poner en la pantalla porque es importantísimo, porque es el artículo con el cual declararon, absolvieron a la parte demandada y con base en el cual la sala confirmó la sentencia de primera instancia, ¿no? A ver, Código Civil. Vamos a ver. A ver, ¿qué artículo? 1161. Ok. A ver, vamos. ¿Qué pasó? Didier. ¿Qué pasó?
¿Alguien levantó la mano? Yo. Eu. Proceso de violación procedimental y procesales. ¿Mandé? Mande. Si no se escucha, escríbelo en el chat. Porque no se escucha. Si quieres, escríbelo en el chat. A ver, dice en el chat que dice no dice nada. Creo que quería preguntar sobre la diferencia entre violaciones procedimentales y procesales. Procesales, lo que pasa es que en la sentencia el juez aplica en la sentencia leyes sustantivas y leyes procesales, ¿no? Leyes sustantivas aplicó el 1000 cacho que establece la prescripción y leyes procesales aplica, por ejemplo, las reglas de competencia procesal civil, aplica las reglas de congruencia, las reglas de exhaustividad, ¿no? Las reglas de valoración de la prueba. Esas son las procesales. Y las procedimentales son las del camino. ¿Se acuerdan que vimos la violación a las leyes del procedimiento? Que vimos el artículo 172, 73, 74, 75, donde decía, en materia civil se consideran violar las leyes del procedimiento tales. ¿Se acuerdan? Esas son las procedimentales. ¿Lo volvemos a repetir? Para tenerlo más cerca. Ok. A ver. Miren. Las procedimentales son las del camino. Miren. Las procedimentales son las del camino. Aquí están. Aquí están. En nuestra materia están en el artículo 172. A ver, ¿quién lee el 172? Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. ¿Cuándo? Primero, no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. Segundo, haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. Tercero, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Cuarto, se declare ilegalmente confeso el quejoso a su representante o apoderado. Ok, son violaciones procedimentales que se dan a lo largo de las etapas procedimentales. ¿Sí? Pero entonces yo lo entiendo, maestro, de que estas procedimentales es cuando se actúa al contrario a lo que previene la ley procesal. Así yo lo entiendo. Sí, Y así procesal del camino, Por eso vimos que en el artículo 170, fracción primera, la violación se puede cometer en la sentencia o se puede cometer durante el procedimiento. ¿Sí? En la sentencia aplican una ley sustantiva y una ley procesal. Y para distinguirla, es un concepto procedimental. Procedimental quiere decir camino. Son las violaciones que se van sembrando en el camino.
Ya, con eso ya quedó muy Sí. claro. Gracias. Así de sencillo. Si quieren, si gustan decirles procesales a las dos, o procesal en estricto sentido, o pueden llamarle de otra manera. Pueden llamarle procesal en la sentencia y procesal en el procedimiento. ¿Sí? Para mí es más fácil, para mí es más fácil entender, para mí es más fácil entender, para mí es más fácil entender el procesal y procedimental. Realmente las clasificaciones es para que les sirvan, para que tenga efectos explicativos y que puedan entender. Si ustedes le pueden llamar no procesales o le pueden llamar procesales en la sentencia y procesales durante el procedimiento, también, no pasa Maestro, nada. yo tengo una duda. Profe, Sí, adelante. Por ejemplo, sobre una admisión de prueba, sí, tenemos que conformar con el recurso ordinario, ¿no? Porque si yo planteo en un claro. juicio de amparo, en sentencia, en un juicio de amparo directo, me van a decir que consentí el acto, ¿verdad? Ujú. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso Ah, lo ok. vamos a ver después de los conceptos de violación. ¿Se acuerdan que les dije que había requisitos formales y había requisitos sustanciales? Estamos viendo ahorita los requisitos formales. Uno de los requisitos sustanciales son los conceptos de violación y que no existe una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Y una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pues sería, pues, no respetar el principio de definitividad. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Profe, un comentario nada Sí, más. Venga, A lo mejor me estoy adelantando. no, venga. Entonces, me parece que iríamos encaminados a la argumentación. Se puede utilizar un argumento análogo. Ya ve que hay varios tipos de argumentos. Se puede Sí, utilizar un argumento análogo para esta gravedad, porque me está pareciendo muy grave. Es como, por ejemplo, en México está prohibido la esclavitud, pero sí. si el legislador del Estado de México emitiera una norma donde, por Mm, medio de un contrato, por debido a un proceso, autorizara una servidumbre o una esclavitud que sí. estaría violando la constitución de la ta. Entonces, eso sería gravísimo, ¿no? Porque sería en contra de la constitución mexicana y en contra de la convención internacional. Gracias. Sí, O sea, me imagino que se puede utilizar. puede haber violaciones constitucionales y puede haber violaciones convencionales. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Sí, no, sí, pero si mi pregunta era si se puede utilizar una analogía así como ya en los argumentos. Pero ¿en qué términos la analogía? Sí, una analogía sería equivalente como a si el legislativo autorizara una norma o un proceso que autorizara cosas graves prohibidas por la Constitución o por la Convención, ¿no? Ejemplo, el caso de la esclavitud, ¿no? O sea, sería algo inconcebible. Sí, claro. Sí, claro, sí. Y si sería inconstitucional e Gracias. inconvencional, ¿no? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestro, Yo, Eu. profe. una pregunta. En el 172, las Sí, violaciones a las leyes del procedimiento, sí, está contemplado la forma tradicional, es decir, el procedimiento escrito. sí. Ahora con las nuevas reformas que en la mayoría de las disposiciones o leyes está regulado el juicio oral, ¿es aplicable analógicamente las violaciones del juicio penal? Porque no vienen aquí en el 172. No, las del juicio penal vienen en el siguiente artículo. Ujú. Y, Pero sí y- son y el como, artículo distingue entre el sistema tradicional y el nuevo sistema. Miren, a ver, a ver, miren.
A ver. Aquí están. En el 173. ¿Pero tú a qué te refieres? ¿A los juicios orales, Sí, civiles? en materia civil, exactamente, maestro. Ah, ya. Ah, ok. Ya. Tatanca, entendí. Perfecto. Miren, lo que pasa es que hay una fracción del 172 que dice la fracción 12 del 172. Dice, se trata de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. ¿Ya vieron? Casos análogos. O sea, hay que aplicarlo por analogía a los juicios orales. Gracias, ¿Sí? maestro. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, gracias. Órale. Ahora, vamos a la carne, pues, Una pregunta. del curso. En relación nuevamente con el artículo 172, Sí, cuando estamos intentando hacer valer un concepto de violación en relación sí, con esta violación procesal dentro del mismo proceso, sí. nuestro acto reclamado tenemos que señalarlo así. Por ejemplo, vamos a Permítame, pensar, espérame un segundito. Permítame un segundito. sí, sí. Perdón. Ahora sí, otra vez. No pasa nada, profe. Sí, decía, entonces en el caso de hacer un concepto de violación o Sí. violaciones dentro, o bueno, como usted las llama, una violación Procedimentales. procedimental, ajá, una violación procedimental, el acto reclamado tendría que ser entonces, tendríamos que señalar, por ejemplo, es en contra de la sentencia definitiva y aparte tendríamos que señalar esta violación procedimental, por ejemplo, que se resuelve legalmente un incidente de nulidad. ¿Esto es correcto? No. El acto reclamado nada más es la sentencia, el laudo o la resolución que pone fin al juicio. Y en el concepto de violación tenemos que decir, la violación se cometió dentro del procedimiento y violó las leyes, las leyes procedimentales, trascendiendo al resultado del fallo y Ah, me ok, declaro vale. sin defensa. Ah, ok, perfecto. Sí, Listo. sí, Muchísimas gracias. sí. Ok. ¿Le seguimos? ¿O ya se cansaron? No, Ya es que es ya martes, ¿no? queremos ver Miércoles. carnita. Perfecto. Ya viene la sangre. Venga. Este, entonces, lo primero es, nuestro obstáculo es el artículo 1161. Ahí les va. Aquí está. A ver, es importante pasarlo porque, pues, a ver, ¿quién lo lee? Artículo Artículo 1161. Prescriben en 2 años, fracción primera, los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios. Ok. Fracción segunda. Hasta ahí. Ok. Bueno. Entonces, nuestro concepto de violación legislativo es nuestra conclusión.
El rubro es nuestra conclusión. El artículo 1161 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México restringe el derecho ¿a qué? No se ve tu pantalla más. Ah, Porque no perdón. estamos viendo el escrito. Ah, perdón. Díganme, porque si no, me pasa lo de Alejandro ayer. Pero es afortunadamente es soltero. Ok. Ok. El artículo 1161 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México restringe el derecho ¿a qué? Al patrimonio. A recibir un pago justo, una retribución por los servicios prestados. ¿El salario? Restringe el derecho de propiedad y A la justa lo retribución priva, del trabajo, ¿no? lo priva De de la qué? retribución Del producto de su trabajo. del producto de su trabajo. de su trabajo por medio de un acto legislativo. No así jurisdiccional. Ahora, a ver, compañeros. Para alegar la inconstitucionalidad y demostrar la inconstitucionalidad de una norma, existen unas cosas que se llaman metodologías de adjudicación constitucional. Entonces, quien diga que es un abogado amparista, constitucionalista, que sepa alegar la inconstitucionalidad de normas y no sepa metodologías de adjudicación constitucional, entonces no es amparista en contra de normas generales. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a pasar las herramientas constitucionales. A ver, les voy a pasar las herramientas constitucionales. Permítame tantito. Miren, las metodologías de adjudicación constitucional son varias, pero en nuestro sistema jurídico se han reconocido 3. Miren, aquí primero la interpretación conforme. La interpretación conforme es una de las metodologías de adjudicación constitucional. Está prevista en el artículo 1 constitucional. Fíjense que
hay dos pivotes. La del artículo 14, que habla de interpretación jurídica, y la del artículo 1, que habla de interpretación conforme. Una es interpretación jurídica, artículo 14, y otra es interpretación conforme, artículo 1. A ver, ¿quién lee el artículo 14? Párrafo 4. Artículo Artículo 14. 14. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Ok. Artículo 1. Segundo párrafo. Artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sencillito. ¿Qué implica la interpretación conforme como metodología de adjudicación constitucional? Que en caso de que haya dos interpretaciones o dos sentidos de una norma, se debe de atender a la que sea más acorde al derecho humano. Ahorita vamos a La ver que sea más ejemplos. protectora, ¿no? La que sea más acorde al derecho humano, para no confundirlo con el pro persona. La que sea más conforme al derecho humano. Vamos a poner ejemplos. Ahorita nada más quiero que entiendan que hay 3 metodologías de adjudicación constitucional reconocidas por el Poder Judicial de la Federación. Y esas 3 metodologías son para demostrar la inconstitucionalidad de una norma. Segunda metodología, el test de proporcionalidad. ¿Quién lo lee? Yo, profesor. Venga. Test de proporcionalidad. Ajá. Metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. En este orden de ideas, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales, debe corroborarse lo siguiente: que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido. 2, que la medida resulte idónea para resultar en alguna medida su propósito constitucional, para satisfacer. Y 3, que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental. Y 4, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En ese contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En cambio, si la ley que limita el derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo. Ok, a ver. Vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Por ejemplo, que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido. ¿Qué es lo que persigue la figura de la prescripción negativa? ¿Qué principio persigue? La seguridad jurídica, ¿no? Persigue la seguridad jurídica para que los litigios o los problemas no queden en el limbo toda la vida, ¿no? Y además es una sanción para el que no ejecutó y demandó y requirió y solicitó que se cumpliera su derecho, ¿no? Entonces, seguridad jurídica para que no queden de manera indefinida los litigios, ¿no? Suspendidos los litigios. Entonces, sí está bien, órale, tiene un fin constitucionalmente válido. 2, que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional. O sea, la medida resulta idónea para acabar con los litigios o para acabar con la incertidumbre de un asunto no resuelto. Sí, sí. Ahora, que no existan alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental. ¿Habrá otras medidas menos lesivas? Sí, sí las hay. Sí las hay, porque hay
prescripción de 2 años, hay prescripción de 5 años y hay prescripción de 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué a unos de 10 y por qué a mí de 2? Me estás privando del producto de mi trabajo. ¿Por qué 2? Si hay otras menos lesivas, la de 5, la de 10, y igual, a los 5 años se acaba la incertidumbre. A los 10 se acaba la incertidumbre. Entonces no pasa el punto 3. Y luego, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental. O sea, que el grado de realización del fin perseguido, es decir, que no haya litigios sin resolver o problemas sin resolver, sea mayor a la afectación. Me parece que es mayor la afectación a mi derecho de propiedad y a mi derecho y a no ser privado del producto de mi trabajo que de no resolver el litigio o que quede el asunto sin resolver. ¿Ya vieron? O sea, no nada más es que el artículo 5º dice esto y esto dice lo contrario, sino tienen que seguir los 4 pasos que los vamos a ver con toda calma. Y el escrutinio. También el escrutinio, hay 3 tipos de escrutinio. Hay escrutinio leve, moderado y estricto. El escrutinio sirve para analizar medidas discriminatorias. Oigan, ¿estarán discriminando a los que cobran honorarios respecto a los que cobran otras deudas? ¿Cuándo hay discriminación? Cuando hay una diferencia sin justificación. O sea, no toda diferenciación es discriminatoria. La discriminación se da cuando hay una diferenciación sin justificación razonable. Okay. Ahora, regresémonos. A ver, ¿quién lee esto? Escrutinio. Sí, profe. Sí. Adelante. Escrutinio, instancia pleno, tesis 10-2016 de la 10ª época, categoría sospechosa, escrutinio. Una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa, un factor prohibido de discriminación, corresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. El examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que debe exigirse simplemente como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objeto constitucionalmente importante, es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalado. Es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. ¿Es la medida menos restrictiva posible para resolver, para lograr que los litigios o los problemas no queden en el limbo? ¿Es la menos restrictiva? Es la más restrictiva, porque hay prescripción de 2, de 5 y de 10. Vamos a ver el Código Civil. A ver. Profe, ¿podría volver a proyectar la presentación? En especial la de... ¿Escrutinio? No, la de test de proporcionalidad, por favor. Sí. Ahí voy. Ahorita les voy a pasar, estas son ejemplificativas, pero hay más tesis. Hay más tesis, hay una tesis que hablan sobre cada uno de los 4 pasos y los describe específicamente. Los vamos a ver poco a poco. Miren. Ya me estoy pirateando el de otro curso que di.
Listo, profe, gracias. ¿Sí? Hay más, hay muchas tesis ya. Incluso mi tesis de doctorado está en el sentido del abuso procesal por abuso interpretativo. Porque si ustedes hacen el análisis del test de proporcionalidad, por el otro lado hacen el análisis de la interpretación conforme, o por el otro lado hacen el escrutinio leve, moderado, estricto, les dan soluciones diferentes. En algunos es constitucional, en algunos es inconstitucional. Entonces la crítica es que como no hay un orden, una metodología obligatoria, pueden utilizar selectivamente el método que les convenga a los impartidores de justicia para determinar constitucional o inconstitucional según estratégicamente les convenga. Les voy a mandar un artículo, esta no es idea original mía, yo la estoy desarrollando, pero viene incluso en uno de los manuales de la Suprema Corte de Justicia sobre el test de proporcionalidad, que dice eso, el uso selectivo de los medios de las metodologías de adjudicación constitucional, ¿no? Entonces, estábamos viendo, miren, estábamos viendo Código Civil. Entonces, no nada más es el artículo constitucional dice, establece esto y esto es contrario. No, hay 3 metodologías y una cuarta que les voy a enseñar. Nosotros al hacer este tipo de violaciones, al desarrollarlo, es conveniente, por ejemplo, decir es inconstitucional, o bueno, evidentemente no hay que ponerlo como acto reclamado, pero ¿es necesario señalar nosotros qué metodología hicimos o lo dejamos a la interpretación del juzgador? No, yo creo que hay que utilizar todas las metodologías. Ok. Y decir, con base en esta metodología, con base en la interpretación conforme, pasa esto. Con base en el test de proporcionalidad es inconstitucional. Con base en el escrutinio leve es inconstitucional. Con base en el escrutinio moderado es inconstitucional por esto. Y con base en el escrutinio severo es inconstitucional por esto. Y hacer todo el desarrollo, que es el que vamos a hacer, que es lo que nos queda. Miren. Como técnica de nosotros al plantear un amparo, tendríamos que ir en orden de importancia o en orden de impacto en cuanto a las metodologías, Claro, maestro. claro. Okay. La más fácil es la del escrutinio, porque primero no tiene 4 pasos, tiene 2, tiene 3, y el tercero es que sea la menos lesiva, y en nuestro caso es la más lesiva. ¿Por qué es la más lesiva? Miren. ¿Cuál es la más benéfica? El 1159 que establece. 10 años. Sí. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de 10 años contado desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Luego, prescriben en 2 años los honorarios. Luego, 1162. Las pensiones, rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas en 5 años contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. Aquí me quedé pensando en las pensiones alimenticias. ¿Cuántas veces las prescriptibles, compañera? ¿Mandé? No, lo que es imprescriptible es la obligación. Ah, sí, eso es imprescriptible. Claro. Es que iba para allá en el ejemplo. ¿Cuántas veces, principalmente la progenitora demanda los alimentos al progenitor y por principio de orden? ¿Cuántas veces? Y fija la provisional el juez
y jamás se apersonan. Yo tengo un asunto de, ya la niña de 4 años ya es casada y tiene casi 40 años. Y nunca se fue ¿cómo se llama? Nunca se solicitó la sentencia, pero a lo que voy es de que luego, pues el papá no otorga la pensión, no cubre con su obligación, y la mamá, por no tener recursos o lo que sea, pues nunca las reclama, ¿no? O sea, ahí está el juicio. Entonces me quedé pensando ahorita en esa prescripción del pago de los alimentos. Claro. 1164. Prescribe en 5 años la obligación de dar cuentas. En igual término, se prescriben las obligaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas. Ok, En está el ahí. primer caso de... Ajá. Está ahí, perdón. A ver, para terminar, les pregunto, ya poco a poco vamos armando nuestro esquema. Para elaborar nuestro concepto de violación legislativo, tenemos que tomar en cuenta las tres metodologías de adjudicación constitucional y una cuarta que les voy a enseñar. Una es la interpretación conforme. 2, el test de proporcionalidad con sus 4 pasos. 3, el escrutinio leve, moderado y estricto con sus 3 pasos. Y el cuarto, el principio de indisponibilidad, que está en el artículo 1, párrafo 1 de la Constitución, ¿no? Que está desde diciembre de 1916. Ese principio de indisponibilidad está señalado en el diario de debates de la Comisión de Constitución cuando crearon el artículo 1 constitucional. Creo que fue del 13 al 16 de diciembre de 1916, en alguna de esas sesiones está. 2, se fijan cómo es la más lesiva. Pues hay de 10, hay de 5, hay de 2 y hay hasta imprescriptible. Hay imprescriptible de 10, de 5 y de 2. ¿Qué diferencia hay entre una rendición de cuentas y un pago de honorarios? Oye, ¿qué tiene mayor valor axiológico? ¿Una rendición de cuentas? Ríndeme lo que hiciste o págame por mi chamba. Esa distinción legislativa, ¿se acuerdan que les mostré la tesis de la motivación legislativa? Esa distinción legislativa pues no está justificada. No está debidamente justificada. Y además es la más lesiva. Tiene que ser la menos lesiva, ¿no? Bueno, continuamos mañana. Ya vamos armando nuestro concepto de violación. Mañana les voy a mandar unos libros que están en el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, gratuitos, sobre test de proporcionalidad y metodologías de adjudicación constitucional para los que quieran seguir trabajando sobre esto. Quien se dedique al tema de amparo contra normas generales necesariamente tiene que saber y ser un experto en metodologías de adjudicación constitucional, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? Profesor, No, gracias. nos había comentado que el día de mañana teníamos una plática. Sí, con el juez Silvestre, es el juez 46 civil de la Ciudad de México, a las 7. Yo creo que se va a echar media hora, 40 minutos y le seguimos. Ok. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ya no me falta la lista. pregúntenle todo lo que quieran. Es importante no solo el tema del conocimiento, sino sí es importante el networking, ¿no? O sea, es importante tener un conocido, un amigo juez, ¿no? No solo es, además del conocimiento, pues es para que lo conozcan y después de ahí ya vayan a su juzgado. Oiga, maestro, muchas gracias, estuvimos en el curso y nos dio, o sea, esto es no solo conocimiento, no solo es conocimiento, son relaciones, es habilidades blandas,
estrategias, es relaciones, alianzas, amigos, etcétera, etcétera. Nada más les comento, él fue en su momento presidente de todos los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Entonces ya verán el valor que tiene, ¿no? Su conocerlo, pues, ¿no? Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, muchas gracias.